Helen caminaba por la calle con sus pies apenas moviéndose. Recientemente la anciana había recibido algo de dinero, así que fue al supermercado más cercano a comprar papas, pasta, leche, harina y azúcar. Aunque la bolsa no había sido una carga para Helen antes, ahora era pesada. En su juventud, trabajando en la vaquería, solía tirar heno con un rastrillo y llevar enormes cajas y cubos llenos de leche o agua, pero ahora tenía más de 60 años y la edad había cobrado su precio. Su espalda a menudo le dolía y sus brazos se habían debilitado, así que luchaba por arrastrar las bolsas desde el supermercado, tomando lentos descansos para recuperar el aliento. Algunos transeúntes intentaron ayudarla, incluidos 2 adolescentes con mochilas escolares, una mujer de mediana edad y un joven alto. Helen educadamente declinó su ayuda con una sonrisa. No tenía prisa y estas amables personas parecían ocupadas con sus propios asuntos, así que, ¿por qué molestarlas? Helen caminaba lentamente, no solo por la bolsa pesada, sino también porque no quería ir a casa. El lugar al que regresaba ya no podía llamarse su hogar, era solo un refugio. Solía tener una casa espaciosa, luminosa y acogedora con una gran cocina, un jardín de vegetales y un cenador tallado que su padre había construido. Sus amigos y vecinos favoritos estaban cerca. Helen vivía bien allí, a pesar del trabajo duro. La mayor parte de su vida la pasó trabajando en la vaquería de la granja cuidando de los animales. Intentaba hacer todo lo posible para proporcionar todo lo que su hijo necesitaba. Salía antes del amanecer y regresaba después del atardecer. Su espalda, brazos y piernas le dolían en aquel entonces, pero recordaba esos tiempos con nostalgia. Se sentía mucho más feliz que ahora. De repente, comenzó a llover frío en noviembre. Llovió inesperadamente, goteando como si alguien hubiera abierto una fuente de agua helada. Helen se apresuró. La lluvia continuó intensificándose acompañada de fuertes vientos, y estaba claro para Helen que necesitaba encontrar refugio y esperar a que pasara. La anciana se apresuró al porche de la tienda más cercana buscando refugio de la lluvia. Algunas personas ya se habían reunido allí, esperando a que la lluvia se detuviera. Los niños alegres vieron la repentina lluvia como otra aventura, mientras que los adultos fruncían el ceño frustrado por el retraso que causaba. La atención de Helen fue atraída de repente por un joven parado con la espalda contra la pared. Tenía ojos turquesa brillantes, pómulos bien definidos y flequillo de color trigo que no caía sobre su frente. Era un joven apuesto que seguramente atraía la atención de muchas chicas. Recordaba tanto a Mike, un chico que había conocido durante apenas 2 días de su vida hace casi 4 décadas. Sin embargo, recordaba vívidamente cada rasgo de su rostro, su olor y las palabras que solía decirle. Mike, si todavía estuviera vivo, habría olvidado hace mucho su conocimiento casual. Tenían muchos otros admiradores y él no estaba al tanto del papel que jugaba en la vida de Helen. Ella había nacido en una familia de conductor de tractor y lechera. A los 2 años, se convirtió en la hija mayor con otra hija llamada Angela. A pesar de su modesto estilo de vida, la familia vivía decentemente sin hambre ni ropa raída. Los padres de Helen trabajaban duro, así que ella y Angela aprendieron desde temprana edad a cuidar de la casa. Helen reflexionaba sobre los niños modernos que en su opinión estaban sobreprotegidos por sus padres. Ella y su hermana ya estaban lavando pisos y cocinando comidas a la edad de 6 o 7 años. Se encargaban del patio, del ganado, completaban sus tareas y lavaban la ropa sin recordatorios. A pesar de sus responsabilidades, las chicas aún tenían mucho tiempo libre. Aquí está la traducción del texto proporcionado. Después de terminar sus tareas y deberes, se unían felizmente a sus amigos afuera. Todos sus compañeros vivían de manera similar, balanceando su tiempo entre casa, escuela y jugar con amigos. Helen y Angela siempre se apoyaban mutuamente, manteniendo un fuerte vínculo. A diferencia de su hermana menor Angela, Helen no destacaba en la escuela. Angela comprendía todo con facilidad, ya fueran fórmulas complejas o historia. Parecía que todo hacía clic naturalmente en la mente de su hermana menor. Para Helen, anotar se sentía como un desafío insuperable. A lo largo de sus estudios lo intentaba lo mejor posible, siempre completando sus tareas y sin descuidarse, pero no podía igualar a Angela.
y sus padres sentían un inmenso orgullo por su hija menor. Quizás alguien de nuestra familia seguirá estudios superiores, soñaba su madre. Tienes una mente aguda, hija, tendrás éxito en la vida, razonaba su padre. Helen también estaba orgullosa de su hermana, pero las palabras de sus padres le dolían un poco. ¿Significaba eso que sus padres no contaban con ella? ¿No esperaban nada bueno de ella? Toda la esperanza se depositaba solo en Angela. Angela era una buena chica y siempre ayudaba a Helen con sus lecciones cuando enfrentaba una tarea insoluble. El tiempo pasó y las hermanas crecieron. Helen fue a estudiar a la ciudad, eligiendo un campo práctico, la costura. Siempre había sido hábil con las manos y sabía que sería una buena modista. Buena elección, aprobaron sus padres. Esa es una especialidad decente. No te quedarás sin medios para ganarte la vida. Te deseamos éxito. Después de graduarse, Helen decidió quedarse en la ciudad. Encontró trabajo en una tienda de costura, alquiló un apartamento cercano y comenzó a trabajar como costurera independiente. Aunque el salario en la tienda de costura no era sustancial, el trabajo adicional a tiempo parcial era útil. Ya sea alterando un vestido, confeccionando un abrigo o cosiendo manteles y cortinas, Helen siempre tenía trabajo y dinero. Mientras tanto, Angela cursaba una carrera de Derecho en la universidad y sus padres brillaban de orgullo cuando hablaban de ella con conocidos. Estaban contentos por su hija mayor, Helen, que era trabajadora y hábil, pero su hija menor era por quien realmente irradiaban orgullo. ¿Quién podría culparlos? Angela era inteligente, hermosa y estudiaba en la universidad. Helen realmente se alegraba por su hermana. Aceptó que no era su destino destacar en lo académico, pero sabía que sus manos eran talentosas y todos lo reconocían. El tiempo pasó y los amigos de Helen se casaron y formaron familias, pero las cosas simplemente no encajaban para ella. Los hombres que le gustaban no le atraían, y los hombres que le gustaban preferían a otras mujeres. Era un paradigma. Cada vez que se enteraba de que un amigo o compañero de clase se casaba, Helen se sentía preocupada y ansiosa. Sus padres avivaban el fuego cada vez que los visitaba. La bombardeaban con preguntas sobre el matrimonio, tener hijos y establecerse. Helen se sentía casi desesperada. Empezó a ver a cada hombre a su alrededor como un posible esposo, evaluándolos únicamente desde esa perspectiva. Sin sorpresa, esta obsesión no pasaba desapercibida y alejaba a los hombres. Y luego hubo una fiesta de baile en el parque de la ciudad. Helen fue con sus amigas. No disfrutaba especialmente bailar, ya que la música fuerte siempre le daba dolor de cabeza, pero esperaba conocer a alguien en el baile. Helen quería el mismo amor, un esposo, un hijo y la simple felicidad humana. Se vistió con su mejor vestido, que resaltaba sus buenas piernas, se rizó el cabello, se maquiló las pestañas y los labios, y satisfecha con el resultado, salió de casa. No tenía grandes expectativas, ya que había asistido a bailes una vez cada 2 o 3 meses sin suerte alguna. Pero esa noche resultó ser completamente diferente, inusual, mágica y asombrosa. Mike notó inicialmente a una de las amigas de Helen, la belleza de ojos azules Kate, y se acercó para presentarse. Aunque parecía dirigirse a todos, sus ojos estaban fijos en Kate. Helen se dio cuenta de que se había enamorado cuando vio los ojos traviesos y alegres del extraño. Sus ojos tenían un brillo alegre y travieso, con un ligero guiño pícaro, y su sonrisa era suficiente para volverla loca. Mike era un conversador ingenioso y divertido, seguro y sin vergüenza, a diferencia de muchos otros chicos. Helen habría dado mucho porque Mike mostrara el mismo interés en ella que en su amiga, pero Mike invitó a Kate a bailar, no a ella. Helen los observó con envidia desde la esquina, viendo cómo el chico intentaba abrazar a Kate más fuerte de lo socialmente aceptable. Sus manos seguían deslizándose por debajo de su cintura, haciendo que Kate se sintiera incómoda. Después de otro baile, Kate salió a tomar aire fresco y Helen entendió que su amiga simplemente estaba asustada por los avances de Mike, así que encontró una excusa para irse también. Mike siguió rápidamente a Kate, pero Helen lo interceptó justo entonces. En ese momento comenzó a sonar música lenta. ¿Bailamos?
sonrió Helen, haciendo un movimiento desesperado y audaz. Nunca había actuado así antes, pero sentía como si estuviera siendo guiada. Se sentía relajada y segura, sin dudas de que Mike aceptaría bailar con ella. Y lo hizo. Por un momento el chico miró a Helen confundido, como si intentara recordar quién era ella. Por supuesto, cuando se conocieron por primera vez, Mike solo tenía ojos para Kate. Pero la segunda vez, sonrió radiante a Helen. Su corazón latía y sus palmas sudaban inmediatamente mientras él le extendía la mano durante su baile. Helen se derritió en su cálido abrazo. Cuando la música se detuvo, él le dio un leve beso. No fue el primer beso de Helen, pero sí la primera vez que tuvo tal reacción. Se sintió mareada y sus ojos se oscurecieron. Quería que Mike la abrazara así por el resto de su vida. No le importaba que él la besara y abrazara frente a todos. Que miraran, que sintieran envidia. A ella no le importaba lo que pensaran. «¿Vamos a dar un paseo?», sugirió Mike en voz baja. Helen aceptó con entusiasmo. También quería estar a solas con él. Caminaron por la ciudad de noche, mano a mano. Mike hablaba sobre sí mismo y hacía preguntas a Helen sobre su vida. Cuando supo que ella vivía sola, sugirió ir a su casa. Helen aceptó sin dudarlo. Durante toda la tarde y la noche, Helen se había imaginado a sí misma y a Mike como una pareja casada, profundamente enamorada y planeando pasar sus vidas juntos. Disfrutaba estar cerca de él y cuidarlo. Mike ya estaba dormido y Helen yacía en la cama mirando el techo y disfrutando de la sensación. El calor de su ser querido, su respiración tranquila y el silencio y la tranquilidad. Helen estaba completamente enamorada. Nunca había experimentado sentimientos tan fuertes antes y no sabía que era capaz de sentir así. La joven no sabía mucho sobre Mike. Mencionó que vivía en otra ciudad, pero no especificó cuál. Había venido aquí para visitar a un amigo, alguien con quien había servido en el ejército. Este amigo se casó recientemente y Mike fue su padrino. Helen creía que se habían conocido por una razón y que Mike no se iría a ningún lado, y si lo hacía, probablemente se la llevaría con él. Por la mañana, Helen se despertó con sonidos en la cocina. El olor de los huevos revueltos llenaba el aire. Se estiró en la cama y sonrió recordando los eventos de la noche anterior. Era Mike preparando el desayuno para ella. ¡Qué maravilloso y romántico! Antes de encontrarse con su amante, Helen miró al baño, se lavó la cara y se alisó el cabello. Se aplicó un toque de lápiz labial y se sonrolló las mejillas. ¿Quería aparecer en todo su esplendor ante Mike? De hecho, ¿había cocinado huevos revueltos? «Buenos días», sonrió el hombre cuando Helen entró en la cocina. «He estado actuando aquí como en mi casa por un rato. ¿Está bien?» Tenía hambre. «Es incluso mejor», dijo Helen radiante, sonriendo. «Tan romántico. Déjame cortejarte entonces». Con estas palabras, Mike sacó un plato, hábilmente agarró un trozo de huevos revueltos y lo roció con hierbas. Helen, absorta, siguió cada uno de sus movimientos. Su corazón latía alegremente en su pecho. Por fin había conocido a su hombre, y qué hombre, guapo, inteligente, atento, cariñoso. Los jóvenes desayunaron en silencio. Mike evidentemente estaba pensando en algo, y Helen no quería distraerlo. «Gracias por la noche», finalmente rompió el silencio el hombre. «Pero ahora tengo que irme. Tengo que pasar por la casa de mi amigo, empacar mis cosas y dirigirme a la estación de tren. El tren estará aquí pronto». Helen sintió como si le hubieran dado un golpe en la cabeza con un saco de arena. ¿Cómo podía ser? ¿Ya se iba? ¿Y qué pasa con ella? ¿Estaban tan felices juntos? ¿Realmente te vas de la ciudad hoy? Sí, ¿no te lo dije? Mike estaba sorprendido y luego sonrió repentinamente con su encantadora sonrisa. «Bueno, realmente no tuvimos mucho tiempo para hablar ayer. Pensé que te quedarías. Me encantaría. Eres genial realmente, pero el tren está en 3 horas y tengo muchas cosas que hacer. Nos veremos de nuevo». Helen luchó contra las lágrimas que le subían a los ojos. Ya lo había entendido todo.
Lo había adivinado todo por la mirada y el tono de Mike. Todo resultó ser una ilusión suya. Los chispazos de sus sentimientos. Mike no podía planear nada serio desde el principio. Helen misma inventó un amor celestial y un encuentro fatídico, y para él, ella era solo otra chica para pasar un buen rato. Agradable y sin compromisos. Helen no hizo un escándalo. Se contuvo y adoptó una actitud indiferente. No quería que Mike pensara que ella lo consideraba más que una conocida casual de la noche. No quería parecer patética a sus ojos. Sin embargo, Mike todavía parecía notar algo. ¿Estás molesta?, preguntó, y algo como la culpa pareció brillar en sus ojos. No, Helen no podía estar enojada con él. No le había prometido nada ni le había mentido. Ahora había una especie de preocupación genuina por ella. La chica sonrió. Pensé que tendríamos al menos otra noche para pasar juntos. Mike la abrazó y le dio un beso en la cabeza. Si tuviera otro día, lo pasaría contigo, eso es seguro. Pero tengo que irme. Fue un placer conocerte. Mike se fue. Pasó el tiempo, la vida volvió a su curso normal. Helen trabajaba, se reunía con amigos, leía, veía televisión y películas, visitaba a sus padres. En general, llevaba una vida familiar. Sin embargo, a menudo recordaba a Mike. Se imaginaba cómo podría haber sido su relación y también soñaba. Soñaba que un día él dejaría todo lo que estaba haciendo y correría hacia ella para confesarle que la extrañaba, que la amaba, que no podía vivir sin ella. Por supuesto, Helen se dio cuenta de que esto nunca sucedería, pero los dulces sueños la hacían sentir agradable y ligera, y no se los negaba. Un mes y medio después de esa noche memorable, Helen se dio cuenta de repente de que estaba esperando un hijo. Una de sus compañeras de trabajo estaba comiendo pescado para el almuerzo, y el olor que provenía de su plato hizo que Helen se sintiera enferma. Sí, tanto que su visión se oscureció. Al principio, Helen trató de encontrar una explicación para su situación. Probablemente su ciclo fue interrumpido por esta situación nerviosa. Después de todo, lo pasó mal rompiendo con Mike. La náusea también probablemente fue por los nervios o fue el resultado de la dieta. Pero unas pocas semanas más tarde, se hizo imposible ignorar los síntomas. Helen fue a ver a un médico que confirmó sus temores. Estaba embarazada en su tercer mes. Helen estaba en shock ante la noticia. Sin embargo, después de sufrir durante varios días seguidos, Helen pudo aceptar la situación. Haría todo lo posible por darle al bebé una buena infancia. Tenía una buena profesión y sus padres definitivamente la ayudarían si algo sucedía. Eran cariñosos y confiables, así que el bebé estaría bien. Después de eso, Helen finalmente sintió calma interior y comenzó a disfrutar de la vida. Al mismo tiempo, Angela obtuvo un título. No solo eso, sino que también fue invitada a trabajar en el extranjero en una gran empresa. Esto fue increíble a los ojos de Helen. Su hermana menor había alcanzado tales alturas. Una carrera vertiginosa, un trabajo interesante, reconocimiento le esperaban. Mientras tanto, Helen pronto se convertiría en madre soltera. Sus padres solo hablaban del próximo viaje de su hija menor. Estaban orgullosos de Angela nuevamente, y no tenían idea de que pronto su hija mayor los haría felices al convertirse en madre soltera sin pareja. En el trasfondo del éxito de su hermana, la propia vida de Helen parecía ser un completo fracaso. Pronto, Angela se mudó. Llamaba a sus padres y hermana ocasionalmente y enviaba cartas con fotos adjuntas. Helen vio que su hermana había cambiado. Había una dureza en su rostro que la hacía aún más hermosa y atractiva. Una belleza, una chica inteligente, un sueño. Y Helen tenía su propia vida. Pasaron unos meses y ahora era imposible ocultar el embarazo. Todos en el trabajo lo sospechaban y su jefe comenzó a criticar el trabajo de Helen de todas las formas posibles, insinuando constantemente que no estaría satisfecho con su trabajo porque una madre soltera tomaría constantemente licencia. ¿Quién haría su trabajo entonces? Todo esto perturbó a Helen. Se dio cuenta de que iba a ser despedida. Sí,
Los empleados embarazados están protegidos por las leyes, pero siempre hay lagunas que encontrar y así lo hizo el jefe. Un día, simplemente cerró el taller, haciéndolo dejar de existir. Como resultado, todas las empleadas mujeres perdieron sus trabajos. Pero solo fue por un día porque la empresa estaba en quiebra solo en papel. En realidad, seguía operando sin interrupción. Al día siguiente, el jefe recontrató a las costureras, excepto a Helen y algunas otras mujeres con hijos pequeños que no le servían al jefe. Helen se quedó sin trabajo y sin medios de subsistencia. Ni siquiera tenía dinero para pagar el alquiler. No tenía a dónde ir, así que Helen tuvo que regresar con sus padres en el pueblo y confesarles todo. La madre y el padre, por supuesto, se sorprendieron al escuchar la historia de su hija, pero no estaban particularmente molestos. Por el contrario, parecían tranquilizados. «No te preocupes, superaremos esto», tranquilizó el padre acariciando la cabeza de Helen como a una niña pequeña. «No perderemos, no esta vez. Todo estará bien», dijo la madre. «Darás a luz a un bebé y te ayudaremos a criarlo. Los hijos son la felicidad». Los padres no parecían preocupados por las dificultades que se avecinaban, ni por los inevitables chismes de los vecinos. Y Helen entendió por qué. Tenían una hija menor exitosa, incluso los errores de vida de Helen palidecían en comparación con los logros de Angela. Por un lado, eso hacía la vida más fácil para Helen, pero por otro lado, la hacía sentir aún más insignificante y tonta, frustrante, doloroso, pero demasiado familiar. Jeremy, el hijo de Helen, nació en su fecha prevista. Como nueva madre, Helen pasaba horas contemplando su rostro arrugado y rojo, esperando ver un parecido con Mike, su padre. Deseaba que su bebé heredara los rasgos guapos, encantadores y carismáticos de su padre. Sin embargo, Jeremy no tenía los mismos ojos turquesa profundos, ni una sonrisa abierta que formara hoyuelos en sus mejillas. Era solo un chico típico, bajo, delgado, con cabello negro que se parecía a su abuelo. Sin embargo, Helen adoraba a Jeremy desde el momento en que vio a su bebé. Se dio cuenta de que sus acciones y su vida serían únicamente por su bien. Durante la infancia de Jeremy, Helen recibió apoyo de sus padres. Era necesario, ya que los pagos estatales eran mínimos y no tenía esposo ni ahorros. Pero tan pronto como surgió la oportunidad, consiguió un trabajo como trabajador auxiliar en un establo. Jeremy todavía era demasiado joven para la guardería, así que se quedaba con sus abuelos, quienes lo adoraban. Helen trabajaba duro porque quería que su bebé tuviera los mejores juguetes, ropa hermosa y la oportunidad de viajar. El trabajo en el establo era físicamente exigente, lo que requería que trabajara en 2 turnos para ganar un salario decente con el dinero. Ella ganaba. Helen comenzó a llevar a Jeremy a la ciudad cada fin de semana, iban a cafeterías, montaban en atracciones, veían películas y, por supuesto, visitaban tiendas de juguetes. Helen a menudo permitía que su hijo eligiera lo que quisiera, incluso si eso significaba sacrificar su propia comodidad. Trabajaba incansablemente para ver el brillo feliz en los ojos de su hijo. A veces, el padre de Helen sacudía la cabeza y decía: «Lo malcrías, no deberías hacerlo. Has olvidado por completo sobre ti misma y todo lo que te importa es Jeremy, pero todavía eres joven». Helen encogía los hombros y respondía: «No necesito nada. Lo principal es que mi hijo sea feliz. Es tu momento para que tu hijo aprenda a trabajar. No puede lavar su plato o limpiar su habitación. Tú y tu abuela lo hacen todo por él. Lo estás criando como un niño mimado. No es bueno para un hombre». La madre de Helen rápidamente salía en defensa de Helen diciendo: «Tendrá mucho tiempo para trabajar en su debido momento. Deja que disfrute de su infancia». El anciano no tuvo más remedio que rendirse. Sin embargo, décadas después, Helen se daría cuenta de lo acertado que estaba. Cegada por el amor hacia su hijo, no notó muchas cosas, pero las consecuencias de sus acciones la estaban esperando. Jeremy, aunque inteligente, era un chico perezoso al principio. Rápidamente lo entendió todo en la escuela y sobresalió sin mucho esfuerzo. Helen había esperado que siguiera el ejemplo de Angela, quien ocupaba un puesto prominente y publicaba en revistas profesionales. Sin embargo,
Nadie puede depender únicamente de la inteligencia y la memoria durante sus años escolares. Era hora de que Jeremy trabajara más duro, entendiera fórmulas complejas y pusiera esfuerzo, pero Jeremy no tenía interés en nada de eso. Comenzaron a surgir problemas, malas calificaciones, ausencias frecuentes y una falta general de interés en ir a la escuela. Jeremy argumentaba que, en el mundo de hoy, una persona podía conseguir un buen trabajo sin educación. Si le rompía el corazón ver a su hijo desperdiciar sus habilidades y no aprovechar sus talentos. El abuelo intentó disciplinar a su nieto, sin embargo, era demasiado tarde para Jeremy, ya no había más autoridades. Se involucró con una mala compañía, adolescentes de familias menos prósperas. Helen intentó hablar con su hijo para llevarlo de vuelta por el buen camino, pero sus esfuerzos fueron en vano. Jeremy creía que sabía mejor y a menudo discutía con su madre. ¿Qué puedes enseñarme? Vives empobrecida, no tienes una educación adecuada y pasas tus días cavando estiércol en la granja por unas monedas. No quiero vivir como tú, así que no eres un ejemplo decente de vida. Helen no tenía nada que decirle a su hijo, solo podía esperar que madurara y se diera cuenta. El año en que Jeremy iba a terminar la escuela le trajo a Helen muchas pérdidas. El anciano lo había mantenido en jaque un poco, pero ahora el comportamiento del chico se volvió salvaje. Jeremy se volvió grosero, duro y completamente distante. Ni la persuasión ni las amenazas tuvieron efecto sobre él. Helen, que todavía estaba de luto por su padre, sentía que también estaba perdiendo a su hijo. Solo su madre le daba esperanza con sus palabras de que el niño superaría esta fase. Está creciendo sin un padre y es difícil para él, pero se calmará con el tiempo, definitivamente se calmará. He visto muchos casos similares en mi vida. Y de hecho, hacia mediados de año, Jeremy de repente maduró. Terminó la escuela y sus calificaciones fueron bastante buenas gracias a los esfuerzos de su madre, que había dado regalos a los profesores y a la administración de la escuela. Al final del año, Jeremy parecía apreciar de repente todo lo que su madre y su abuela habían hecho por él, e incluso les pidió perdón. El corazón de Helen cantaba. Su madre tenía razón. Jeremy había cambiado a medida que crecía. He decidido ir a la ciudad y estudiar soldadura. Oh, eso es una gran profesión, corearon su madre y su abuela. Hubieran estado felices con cualquier elección que hiciera Jeremy. Lo más importante era que se diera cuenta de la importancia de la educación. Aprendería, conseguiría una profesión y tendría una vida estable. Jeremy se fue fácilmente. Ingresó en la escuela técnica y comenzó su vida independiente en una residencia de estudiantes. Helen respiró aliviada. Todo parecía volver a la normalidad, y luego llegó otro golpe. Su anciana madre se enfermó, y pronto la internaron en el hospital con neumonía bilateral. Helen se sentía tensa, pero no excesivamente asustada. La neumonía era seria, no había duda al respecto. Pero su madre estaba bajo el cuidado de los médicos en el hospital. La mujer no pensaba en lo peor, pero una mañana recibió una llamada del hospital con una terrible noticia. Su madre había fallecido. Ocurrió repentinamente durante la noche. Se sintió como si el mundo de Helen se hubiera desmoronado. Quedó sola en este mundo cruel con una vida difícil y un adolescente complicado. Cómo deseaba que Mike estuviera a su lado ahora. Todavía recordaba al padre de su hijo con ternura y amor. Helen anhelaba un hombro confiable en esta situación difícil, pero no había tal persona. Angela estaba lejos y aunque vendría a despedirse de su madre, pronto volvería a su propia vida llena de eventos y emoción. Y Mike probablemente ni siquiera recordaba a Helen, se preguntaba cómo había sido su vida. Seguramente estaba felizmente casado y criando hijos, ni siquiera sospechando que tenía otro hijo que necesitaba su atención y cuidado. El tiempo pasó y Helen se adaptó gradualmente a su nueva vida. Su hijo dejó de estudiar en la ciudad y ella continuó trabajando 2 turnos para proveer todas las necesidades de Jeremy: ropa, comida, libros y clases extra. También necesitaba dinero para actividades de ocio. Después de todo, era su tiempo como estudiante, y la vida en la ciudad era cara. Durante este periodo de su vida, Peter, un antiguo compañero de clase y ahora viudo, comenzó a cortejar a Helen. Trabajaba como conductor para la administración. En la escuela secundaria, Peter solía perseguir a Helen con flores y cumplidos.
Era gracioso cómo ella lo recordaba, tímido, ridículo y algo ansioso, pero también conmovedor. En ese momento, la joven Helen soñaba con chicos como Mike, altos, elegantes e inteligentes. Peter, en cambio, parecía demasiado simple. Era bajo, débil y usaba anteojos. Por supuesto, Helen disfrutaba de la atención del chico, alimentando su ego, pero nunca consideró nada serio con él. El tiempo pasó y Peter se transformó de un adolescente común en un buen hombre. Se casó con Beth, una chica un grado menor que Helen. Helen y Beth eran amigas de la infancia, no particularmente cercanas, pero a menudo salían juntas, socializaban y compartían secretos. La familia de Peter y Beth era ejemplar. Eran tranquilos, trabajadores y educados. Era difícil imaginarlos levantando la voz el uno al otro o a sus hijos. Tenían un hijo y una hija, y su casa rebosaba de amor, prosperidad y abundancia. Helen estaba feliz por sus amigas de la infancia. Desafortunadamente, la felicidad matrimonial de Peter y Beth fue efímera. Beth, joven y aparentemente sana, de repente enfermó. Se volvió pálida, delgada y débil ante sus ojos. Peter la llevó a hospitales tratando de ayudar. Descubrieron una enfermedad genética compleja, pero no había cura. Los médicos solo podían ofrecer un pronóstico decepcionante, diferenciado por unos pocos meses. Beth no pudo ser salvada. Como resultado, Peter se quedó solo con sus dos hijos. Todo el pueblo apoyó al viudo inconsolable. Al principio, Helen incluso cocinaba cenas para la familia huérfana, pero luego Peter asumió el hogar. Lentamente, crió a su hijo e hija. Los ayudó a valerse por sí mismos y les proporcionó educación. Ambos hijos ahora trabajaban y vivían en la ciudad, pero Peter no se apresuró a mudarse más cerca de ellos. Todavía tenía a sus ancianos padres a quienes cuidar en el pueblo. Cuando Jeremy se fue a estudiar, Helen notó que Peter estaba cada vez más cerca. Le ofrecía llevarla a casa desde el trabajo. Se involucraba en conversaciones sobre diversos temas y le ayudaba a llevar sus bolsas de la tienda. Parecía que siempre se cruzaban por casualidad. Helen disfrutaba de su agradable compañía. Discutían las noticias, recordaban su infancia y se reían juntos. Un día, Peter reunió el coraje para tener una conversación seria. Estaba claro que este paso no era fácil para él. «Elena, sabes que siempre me has gustado», confesó. «¿Cuándo fue eso?» Helen sonrió sin darse cuenta de lo que Peter estaba insinuando. Pensó que solo estaban recordando su infancia otra vez. «Hace mucho tiempo», estuvo de acuerdo Peter. Luego la miró seriamente y agregó: «Pero nada ha cambiado desde entonces». Helen lo miró con interrogación, sin saber qué decir. Sin embargo, la inesperada confesión la hizo sentir bien. Los escalofríos recorrieron su espalda, calentando su corazón. «Siempre he tenido un punto débil por ti, desde la infancia, desde 6º grado», confesó Peter. «Dominé el coraje para confesarme en la escuela secundaria, pero me rechazaste. Fingí que no me importaba, pero realmente sufrí. Te admiraba en secreto, me ponía celoso cuando otros chicos estaban cerca y soñaba que después de terminar la escuela, estudiaría, tendría éxito y vendría por ti en un auto genial. Entonces, no podrías resistir». Helen sonrió. La confesión parecía ingenua y dulce. Peter también sonrió recordando su yo joven y ambicioso. Pero no funcionó. Continuó. «No pude ingresar a la universidad. No era lo suficientemente inteligente. Terminé estudiando para convertirme en conductor y regresé al pueblo. Por supuesto, escuché sobre ti a través de conocidos que dijeron que estabas viviendo en la ciudad. Mencionaron que tenías a alguien, pero nunca lo dudé. Eras una chica tan hermosa y todavía lo eres». Helen no pudo contener su risa. Peter, viviendo en el pueblo, creía erróneamente que tenía muchos pretendientes en la ciudad. Poco sabía que Helen sufría de soledad y estaba desesperadamente celosa de sus amigas casadas. «No tienes idea de lo equivocado que estabas», exclamó. «Sí, fui una joven tonta». Peter sonrió. «Pensé que había perdido mi oportunidad. ¿Qué era yo? Solo un conductor ordinario. Y tú eras una princesa, una reina,
un ideal inalcanzable. No éramos compatibles entonces. Peter sintió un profundo dolor emocional. La chica que había amado desde la infancia nunca sería suya. Parecía como si ya no quedara nada por vivir. Siguió con su rutina diaria, trabajando, comiendo y pasando tiempo con amigos. El mundo parecía aburrido y sin sentido. Luego, inesperadamente, Peter descubrió que su vecina Beth tenía sentimientos por él. La chica que se había transformado de una adolescente delgada en una encantadora mujer, finalmente captó la atención de Peter. Con sus grandes ojos claros, cabello largo y grueso y cintura delgada, tenía un cierto encanto. Beth había completado sus estudios en un colegio pedagógico en la ciudad y regresó a su pequeño pueblo natal. Ahora era maestra trabajando con estudiantes de primer grado. Una tarde, cuando Peter regresó del trabajo, Beth dio un paso decisivo y se acercó a él en la puerta. Vertió sus sentimientos, dejando a Peter perplejo. Quedé atónito, recordó Peter con una sonrisa. Fue inesperado, pero también sentí pena por ella, ya que había estado en la misma posición. Me di cuenta de cuánto esperaba su atención y cuán importante era para ella. Sabía que mi indiferencia la aplastaría. ¿Cómo podía hacerle eso a la frágil Beth? Comenzaron a pasar tiempo juntos, conociéndose mejor cada día, y pronto se dieron cuenta de que eran una pareja maravillosa. Pensé que nunca volvería a pasar nada bueno en mi vida, dijo Peter. Y entonces ella me sacó de mi caparazón y me mostró que la felicidad todavía era posible. Nos casamos y luego tú regresaste al pueblo, confundida y embarazada. Cómo desearía haber podido apoyarte y animarte, pero era demasiado tarde. Beth y yo estábamos casados y teníamos hijos. ¿Todavía me amabas entonces?, preguntó Helen sorprendida. Por supuesto, incluso ahora te amo. Pero en ese momento no pude expresar mis sentimientos. Tenía obligaciones con Beth y nuestros hijos, los amaba a todos. No podía traicionar a mi familia ni siquiera por mi propia felicidad, respondió Peter. ¿Estabas infeliz?, se preguntó Helen, profundamente conmovida por la revelación de Peter. No puedo decirlo, respondió Peter. Beth era maravillosa, la amaba a mi manera y cuidaba de ella. Estaba contento con ella, pero hacia ti no puedo describir ni siquiera lo que sentí y siento. Estuvieron en silencio por un rato. Peter miraba a Helen esperando cualquier señal de ella, pero la mujer luchaba por entender sus propios sentimientos. Por supuesto, ella estaba complacida de tener a alguien que la amaba tan profundamente. Eso calentaba su alma. Peter era un hombre amoroso, dedicado, bueno y confiable. Sin embargo, algo frenaba a Helen. ¿Qué pasa con Jeremy?, reflexionaba. ¿Cómo se sentirá él acerca de esta situación? Probablemente no lo aprobaría y pensaría que su madre había perdido la razón en la vejez. Sin embargo, el deseo de estar con alguien que se preocupaba gradualmente la abrumaba. Helen pensó en lo maravilloso que sería si pudieran vivir juntos. Peter sin duda estaría feliz y la realización de que podía traer tanta alegría a alguien más era satisfactoria. Esa misma noche, los antiguos compañeros de clase decidieron intentar ser pareja. Bueno, entonces te sacaré mañana, concluyó Peter con una sonrisa. Mi sueño juvenil finalmente se hará realidad, ¿no es así? Helen asintió con una pizca de vacilación. Al día siguiente fueron a la ciudad. Pasearon por el parque, hablaron, comieron en cafeterías e incluso fueron al cine. Durante la película, Peter tomó la mano de Helen y la sostuvo durante un tiempo. Hasta el final de la película, ella no se opuso. Disfrutaba la sensación de no estar sola más. Una semana después, Peter se mudó con Helen. Inmediatamente arregló el grifo que goteaba y apretó las bisagras de todas las puertas interiores para que ya no crujieran. Helen comenzó a cocinar de nuevo. Cuando estaba sola, rara vez se molestaba con eso, pero ahora que Peter estaba con ella, se deleitaba en prepararle deliciosas comidas. Helen tenía una pregunta candente en su mente. ¿Cómo reaccionaría Jeremy a todos los cambios en su vida? Aún no lo sabía. Su hijo rara vez la visitaba y su comunicación se limitaba principalmente a llamadas telefónicas. Por lo tanto, Helen mantuvo en secreto los cambios recientes en su vida para Jeremy.
En cuanto a Peter, ya le había contado a su hijo e hija sobre Helen, y la mujer notó que estaban felices por su padre. Los años pasaron, y Helen nunca encontró el valor para tener una conversación seria con Jeremy. Era fácil para ella ocultar los detalles de su vida personal, ya que su hijo mostraba poco interés en sus asuntos. Por lo general, llamaba solo para pedir dinero. Pero un día Jeremy la sorprendió apareciendo en su puerta. Helen lo recibió con una mezcla de alegría y confusión. «Hola», dijo, complacida pero ligeramente desconcertada. Peter aún estaba en el trabajo, pero sus pertenencias estaban dispersas por la casa, lo que dejaba en claro que ahora vivía aquí alguien más. «Hola», respondió Jeremy sombríamente. No se veía bien, encorvado, pálido y ansioso. «Necesito dinero». Helen sintió de inmediato que algo grave había sucedido. «¿Qué pasa?», preguntó con el corazón latiendo fuerte. «¿Tiene algo que ver con tus estudios?» «No he estado estudiando desde hace un tiempo», murmuró Jeremy entre dientes. «¿Por qué?», preguntó Helen. «¿Solo porque sí?», respondió su hijo groseramente. «Me expulsaron por faltar a clases. He estado trabajando duro para salir adelante, pero te he estado enviando la mayoría de mi salario cada mes», le recordó Helen. «Eso no es nada en la ciudad», dijo Jeremy. «No podía llegar a fin de mes, así que hice lo que tenía que hacer. Los padres de mis amigos son ricos. Tienen autos y apartamentos, y les dan dinero a sus hijos para entretenimiento. Pero ¿qué hay de mí? Me siento como un pobre todo el tiempo. ¿Crees que eso es agradable?». Las palabras de su hijo hirieron profundamente a Helen. Había dedicado toda su vida a proporcionar lo mejor para él, deseando que tuviera todas las ventajas, y ahora él pensaba que era infeliz. Parecía que había fallado en su deber como madre. «¿Cuál es el problema?», preguntó Helen. «Me he endeudado», Jeremy comenzó a explicar. «Quería iniciar un negocio para ganar dinero, pero salió mal y ahora debo mucho. Me están amenazando y no tengo idea de cómo salir de esta situación. Por eso vine a ti en busca de ayuda». «Hijo, ¿sabes que no tengo nada?», dijo Helen. «¿Qué quieres decir que no tienes nada?». Jeremy estaba sorprendido. «¿Qué pasa con esta casa? ¿Realmente quieres que vendamos la casa? Bueno, ¿cuál es la alternativa, mamá? Usaré el dinero para pagar mis deudas, alquilaré un apartamento y podemos vivir juntos en la ciudad. Además, puedes conseguir un trabajo en la fábrica de costura de la ciudad. La abuela me dijo que solías ser modista. Podríamos vivir juntos en la ciudad. Será genial, ¿verdad?». Helen no pudo estar de acuerdo con la propuesta de su hijo. Hace unos años, habría apoyado con gusto la idea de Jeremy. Vivir sola en una casa vacía se había vuelto insoportable. Pero ahora tenía a Peter. Eran buenos juntos y era reconfortante tener a una persona amorosa y comprensiva a su lado. Entonces, ¿qué debía hacer? Jeremy finalmente notó las pertenencias masculinas en la casa. La chaqueta de Peter colgaba en la pared, sus zapatillas estaban cerca de la puerta principal. «¿Qué es todo esto?», preguntó Jeremy, mirando a su madre con asombro. «¿Tienes a alguien más aquí?». «Llevo tiempo queriendo decirte, pero sí, ya no estoy sola. Veo». El sol sacudió la cabeza y suspiró. Tristemente, «Bueno, por supuesto, ya no tienes que preocuparte por un hijo, ¿verdad?». «Sabes que eso no es cierto», objetó suavemente Helen. Podía ver que Jeremy estaba en un estado de depresión. Estaba enfrentando problemas y necesitaba ayuda. Y como su madre, iba a tenderle una mano en este momento difícil. «Hijo, haré lo que sea que digas». Y Helen hizo exactamente eso. Vendió la casa y dio la mayor parte del dinero a su hijo. Con el dinero restante, compró un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Peter ofreció varias opciones, e incluso quiso darle sus ahorros a Jeremy, aunque era mucho menos de lo que necesitaba. Era una cantidad considerable, pero Helen se negó. No quería que Peter resolviera sus problemas. Además, él tenía sus propios hijos a los que cuidar. Sería despreciable aprovecharse de él en tal situación. «Entonces quédate conmigo», sugirió Peter. Helen ya había empacado sus cosas en ese momento, y las maletas estaban en el pasillo esperando a la mañana siguiente. Jeremy había pedido un taxi para su madre a las 10 de febrero. «Sabes que no puedo», susurró Helen.
Lo sé, pero no entiendo. Le diste dinero y compraste un lugar para vivir, pero ¿por qué querrías estar allí tú misma? Quédate conmigo. Tengo una casa grande con mucho espacio. Ya sabes que lo pasamos bien juntos, ¿verdad? Sí, fui feliz contigo, acordó Helen. Durante estos pocos años que había vivido con Peter, la mujer se había acostumbrado al calor, al cuidado, a la aceptación. A menudo caminaban juntos por las tardes y discutían algo. Peter miraba a Helen con ojos amorosos, y ella se sentía feliz, pero ahora todo era diferente. Helen vio que su hijo no estaba bien, demasiado ansioso, demasiado inquieto. Algo malo estaba pasando claramente en su vida. Sí, Jeremy era adulto, y Peter tenía razón en parte cuando decía que él debería lidiar con sus propios problemas. Pero cuando Helen estaba en una situación difícil, no lidiaba con sus problemas sola. Sus padres la ayudaban mucho. Peter intentó convencer a Helen de que había una gran diferencia entre una joven soltera con un hijo en brazos y un hombre adulto al que su madre le daba dinero de la venta de la casa. Pero Helen no podía estar de acuerdo con él. Estaba bien que él hablara tan calmado porque su hijo y su hija tenían buenos trabajos y familias. No se sabía cómo habría actuado Peter si uno de sus hijos hubiera caído en una situación como la de Jeremy. Y también Helen tenía miedo de perder su último hogar, ahora que no tenía la casa en la que había pasado su infancia. La mujer comenzó a preocuparse por la vejez. No pasaría mucho tiempo antes de que fuera anciana y tal vez indefensa. ¿Cómo viviría sin su propio rincón? De todos modos, tenía que averiguar qué estaba pasando en su vida. Tal vez era hora de salvar a su hijo. Él no lo admitirá. Pero cuando empiecen a vivir juntos, Helen entenderá todo por sí misma. No puede dejar a su único hijo solo con sus problemas y dificultades. Bueno, ¿por qué estás tan preocupada? Helen sonrió a Peter, pero la sonrisa salió triste. La mujer entendió que, aunque no había un espejo, no me estoy yendo a la luna o incluso a otro continente. La ciudad está cerca. La distancia no es un obstáculo para los sentimientos reales. Nos veremos, nos comunicaremos, por supuesto. Peter asintió. Pero date cuenta de que no es lo mismo. ¿Qué puedes hacer? Así es como sucede la vida. Helen se mudó a la ciudad y tomó entusiasmada el arreglo del nuevo hogar. Solo había un dormitorio en el apartamento. Por supuesto, fue para Jeremy. Helen se instaló en la sala de estar. Peter la visitaba con frecuencia. Al principio, paseaban por el paseo marítimo como antes y se sentaban en cafeterías. Con él, Helen se sentía invaluable, importante y amada. Peter seguía preguntándole si se mudaría con él, pero Helen no podía dejar a su hijo ahora. Después de vivir con él por un tiempo, la mujer se dio cuenta de que Jeremy tenía un serio problema de bebida. Bebía mucho, llegaba a casa solo por la mañana. Su madre se quedaba despierta preocupada. ¿Y si alguien lo golpeaba o lo atropellaban o incluso lo arrestaban? Mientras tanto, Jeremy bebía más y se degradaba literalmente ante sus ojos. Se volvió estúpido, agresivo e indefenso. Helen se culpaba a sí misma. ¿Y a quién más podría culpar? Era culpa suya que la infancia de Jeremy hubiera pasado sin un padre. Y además, tal vez Mike, el padre de Jeremy, era un borracho. Y Helen había oído que la adicción a las bebidas alcohólicas a menudo se transmitía por genes. Y ahora Jeremy estaba sufriendo por culpa de su madre descuidada. Helen intentaba hacer la existencia de su hijo lo más fácil posible, alimentándolo con su propio dinero y generalmente convirtiéndose en una sirvienta para Jeremy. No hacía nada en absoluto alrededor de la casa, solo exigía cosas. Antes de que el hombre empezara a vivir con su madre, todavía intentaba trabajar, pero ahora estaba completamente relajado. De hecho, ¿para qué molestarse si de todos modos no se quedaría hambriento? Mamá compraba víveres y cocinaba almuerzos y cenas para varios platos, así que Jeremy no se molestaba en trabajar constantemente. Y después de algún tiempo, comenzó a exigir dinero a su madre cada vez que no tenía suficiente para una bebida. Sintiendo lástima por su hijo, Helen inicialmente le daba dinero, pero luego se dio cuenta de en qué lo estaba gastando y dejó de hacerlo. Sin embargo, a veces Jeremy aún lograba tomar dinero de su bolso y otras veces recurría a amenazas y groserías.
Helen se sentía infeliz y confundida. La vida con su propio hijo se había convertido en una pesadilla. Jeremy le gritaba, le respondía mal y le quitaba dinero. Su único consuelo era salir a pasear con Peter. Él la visitaba en la ciudad siempre que podía. No compartía los detalles de su vida con él porque era embarazoso y difícil. No podía confiar en nadie sobre su desgracia frente a los demás. Helen ponía una máscara de serenidad. Un día Peter compartió una noticia con Helen que la entristeció profundamente. «Me estoy mudando pronto», dijo mirando hacia el horizonte, «y con gran pesar no podremos vernos a menudo». Helen gritó, «¿A dónde, Peter?». Él era la única persona que la hacía sentir mejor, y ahora resultaba que sus encuentros estaban llegando a su fin. «Al mar», respondió Peter. «Tengo problemas pulmonares y el médico me recomendó cambiar de clima. Mi hijo y su familia se mudan conmigo. Mi hija aún lo está considerando. Ese es el plan». «Te extrañaré mucho, Helen», dijo tristemente, intentando contener las lágrimas. «Helen, te lo ruego, ven conmigo. Ayudaste a tu hijo cuando estaba en una situación difícil. Ahora él encontrará su propio camino, y ya no es un niño pequeño. ¿Y qué hay de ti? Te mereces algo de felicidad. Viviremos junto al mar. Piénsalo». Pero Helen sabía que no podía irse y abandonar a su hijo. Peter no sabía nada sobre la adicción de Jeremy. ¿Cómo podría disfrutar del mar y la compañía de Peter sabiendo que su hijo estaba sufriendo solo en una ciudad lejana? Peter se fue y Helen luchó con su ausencia. Se llamaban y enviaban mensajes, pero no era lo mismo. Peter enviaba fotos de hermosos paisajes y seguía invitando a Helen a unirse a él, pero ella sentía que tenía que estar allí para su hijo. Pasaron varios años más. Jeremy seguía bebiendo y se negaba a recibir tratamiento. Empezó a traer a sus amigos borrachos a casa, lo que era aún más difícil para Helen que esperar despierta por él durante la noche. Estas personas, mujeres de aspecto rudo y hombres degradados, reían fuerte en la habitación de Jeremy, bebían, blasfemaban y a veces incluso peleaban. Cuando Helen intentaba razonar con su hijo, él le contestaba mal. Luego, Deborah, la novia de Jeremy, entró en sus vidas y desafortunadamente no había esperanza de que ella tuviera una influencia positiva en Jeremy. Deborah misma tenía una inclinación por los problemas, y si Jeremy típicamente no molestaba a su madre, excepto cuando necesitaba dinero, Deborah a menudo confrontaba y discutía con ella. Al final, Deborah convenció a Jeremy en su contra. Ahora creía que su madre quería causar problemas entre él y Deborah, y que en general odiaba a su novia. Los regaños, las peleas y los escándalos se convirtieron en algo cotidiano para Helen. Los pensamientos de su vida triste daban vueltas en la cabeza de Helen, y mientras tanto, la lluvia había cesado. Helen aprovechó el descanso para dirigirse hacia su hogar. Esta vez se apresuró por si volvía a llover. Cuando llegó a su piso a pie, ya que nunca había habido un ascensor en este viejo edificio de apartamentos, la anciana estaba parada frente a la puerta como un obstáculo. Sus maletas, las mismas con las que se había mudado aquí desde el pueblo, estaban en el rellano. Helen abrió una de ellas y vio sus cosas dentro. Era extraño. La anciana intentó abrir la puerta con su llave, pero no funcionó. Helen golpeó fuerte, ya que el timbre no funcionaba desde hacía mucho tiempo. La puerta se abrió revelando a Deborah parada en el umbral. Ella parecía feliz, con una sonrisa en su rostro. «¿Qué significa todo esto, Helen?», preguntó. «Te estás yendo, vieja bruja», anunció Deborah en voz baja. «Este es mi apartamento, ¿por qué tendría que irme? No es tuyo, es de Jeremy, está registrado a su nombre. Vi los papeles yo misma el otro día. Aquí no eres nadie, así que vete». Después de estas palabras, apareció la cabeza de Jeremy detrás de Deborah. «Sí, mamá, eso es lo que hemos decidido. Tienes que irte. No nos has dado una vida normal. Siempre te estás metiendo en todo, con tus consejos. Incluso quieres causar problemas entre Deborah y yo. Por lo tanto, es mejor para nosotros vivir separados». «¿De qué vivirás, mamá?», preguntó calmadamente. Helen se dio cuenta hace mucho tiempo de que su hijo no tenía ningún sentimiento cálido hacia ella, pero al menos la necesitaba como una fuente de financiamiento. «No sabes nada, Deborah», sonrió. «Espero un bebé,
Estoy a punto de dar a luz en un par de meses. Recibiré mi licencia de maternidad y luego recibiré pagos mensuales por el bebé. Así que estaremos bien. Helen miró su figura. Sí, su vientre era notable bajo el suéter sucio. Pero Débora nunca había sido particularmente esbelta, así que Helen no notó nada antes. Pobre bebé, ¿cómo lo criarán Débora y Jeremy? Y el bebé siquiera sobrevivirá. Las noticias sobre el niño eclipsaron el hecho de que la estaban echando de su propia casa. Se sintió insoportablemente triste por este bebé no nacido, su nieto o nieta. Al mismo tiempo, Helen se dio cuenta de que no podía salvar al bebé ni hacer su vida ni siquiera un poco más fácil. Ni siquiera podía arreglar su propio destino. Así que sal de aquí, dijo Débora arrogantemente y volvió a sonreír triunfante. Pero hijo, ¿a dónde se supone que debo ir? Se volvió hacia Jeremy. ¿Quieres que viva en la calle? Tienes un traje en el pueblo, ve a verlo. Jeremy la apartó con indiferencia. Tienes un lugar donde ir, no finjas ser pobre o indefensa. Por supuesto, Jeremy no sabía que Peter se había mudado a 1000 millas de distancia. Y también tienes una hermana rica, ella no te dejará atrás. Añadió Débora y cerró la puerta de un portazo. Helen recogió sus maletas y salió afuera. ¿Qué debería hacer? No tenía ni un solo pensamiento en la cabeza sobre dónde ir. Peter estaba lejos y su hermana Angela estaba aún más lejos. Nadie la necesitaba. Estaba sola, abandonada y ahora sin hogar. Y le daba vergüenza contarle a la gente que su propio hijo, por quien había vivido solo, la había echado de la casa. Helen caminó durante mucho tiempo. La lluvia había cesado, pero el viento helado seguía soplando, quemándole las mejillas y haciéndole lagrimear los ojos. Estaba oscureciendo rápidamente y apenas había gente en las calles. Finalmente Helen ya no pudo caminar más. Colocó sus maletas cerca de una parada de autobús vacía, se sentó en ellas y dejó que las lágrimas fluyeran. Le caían por las mejillas y ni siquiera se molestaba en secarse la cara. Lloraba por sus esperanzas no cumplidas, por su hijo. Lloraba por la adicción de Jeremy y el triste destino de su nieto por nacer. Y por supuesto, lloraba por su futuro incierto. ¿Pasa algo? Una agradable voz de joven vino de algún lugar detrás de ella. Helen se volvió bruscamente. Una joven alta y delgada la estaba mirando. Llevaba unos vaqueros ajustados, zapatillas y una sudadera con capucha profunda. Sus ojos eran atentos y compasivos. Junto a la desconocida, un pug bastante gracioso estaba visiblemente preocupado. Gimió de manera divertida y parecía mirar compasivamente a Helen. Su cara feliz lucía tan cómica que la anciana no pudo evitar sonreír entre sus lágrimas. Valerie nació en una familia de estudiantes. No tenía memoria de sus padres. Veía sus fotos y escuchaba historias de parientes y amigos de ellos. Así se tejió la imagen de su madre y su padre en su mente. Eran alegres, enérgicos, trabajadores, un poco ingenuos y profundamente enamorados el uno del otro y de su hijo. La tragedia ocurrió en un sitio de construcción. La madre y el padre de Valerie, tratando de ganar algo de dinero extra después de sus estudios, buscaban trabajos secundarios. Esa vez lograron encontrar trabajo con una empresa privada que estaba construyendo un complejo deportivo en el centro de la ciudad. La joven pareja, junto con un par de otros estudiantes, estaban pintando las paredes cuando algo salió mal. Ya sea que el cable se rompiera o que la plataforma fallara, los 4 cayeron desde una altura directamente sobre el suelo de hormigón. El dueño del sitio de construcción logró escapar de las consecuencias. Los estudiantes trabajaban para él de manera no oficial, y él hizo parecer que los jóvenes se habían colado en su sitio de construcción para tomar fotos extremas o algo por el estilo. Después del funeral, apareció la tía Laura. La mujer vivía en el pueblo, criando sola a sus 3 hijos. No eran pobres, pero su familia tampoco podía considerarse rica. Aceptar a una sobrina huérfana era una carga para la tía Laura. Pero no podía abandonar al hijo de su hermano y enviar a la niña a un orfanato. Los vecinos la reprenderían y lo recordarían el resto de su vida, y por supuesto, su conciencia también la atormentaría. Así fue como Valerie terminó en la familia de la tía Laura. A primera vista, la infancia de la niña parecía normal. Valerie ayudaba a su tía con las tareas del hogar, jugaba afuera con amigos y iba a la escuela. Pero no había fiestas de cumpleaños con muchos amigos y una tarta con velas,
ni bonitos vestidos o viajes a parques de atracciones. Pero eso no era lo único que Valerie extrañaba. La simple calidez, los abrazos, las palabras cariñosas y el apoyo eran tanto lo que Valerie echaba de menos. La tía Laura no era estricta ni enojada, pero tampoco tenía prisa por rodear a su sobrina de amor y cuidado. Sus propios hijos eran otra cosa. La tía Laura los trataba de manera bastante diferente, acariciándoles la cabeza, abrazándolos y encontrando palabras tiernas para ellos. Pero Valerie, ella siempre se sintió como una extra para su tía y, a medida que crecía, se dio cuenta de que era una carga para la tía Laura. Crecer con la realización de su propia insignificancia fue difícil. La niña soñaba con crecer y tener su propia familia donde sería verdaderamente amada y apreciada. Valerie siempre pasaba mucho tiempo estudiando. Al principio disfrutaba aprendiendo cosas nuevas y resultó ser excelente en eso. Fue una excelente estudiante durante todos los años. En segundo lugar, Valerie entendió perfectamente que la educación era su única oportunidad para una vida mejor. La chica quería dejar el pueblo, establecerse en la ciudad y viajar por el mundo. Para todo eso, necesitaba dinero, así que trabajó duro. Después de terminar la escuela, Valerie fue a la universidad para convertirse en intérprete. Le dieron un dormitorio y su vida independiente comenzó. Finalmente, ya no era una carga para nadie. Valerie no prestaba mucha atención a los chicos en su juventud. Se había decidido firmemente por su carrera primero, luego todo lo demás. Pero en su último año de estudio, la chica conoció accidentalmente a Aaron. Tenía 8 años más que ella, establecido, seguro de sí mismo, guapo e inteligente. El hombre había venido a la universidad para encontrar intérpretes inteligentes para su propia agencia de viajes. Aaron abrió la puerta, dio un paso al pasillo y chocó con Valerie, quien pasaba por allí. El hombre atrapó inmediatamente a la chica, evitando que cayera, y comenzó a disculparse. Valerie lo aseguró con una sonrisa que estaba bien. Le divertía el comportamiento del hombre. Actuaba como si no hubiera chocado accidentalmente con su hombro, sino que casi la hubiera golpeado con un coche. Y luego, como en una escena de telenovela, sus ojos se encontraron y el aliento de Valerie se detuvo. Aaron obviamente sintió algo también. Una chispa pasó entre la joven pareja. Hablaron un poco y se intercambiaron los números de teléfono. Por supuesto, por la noche, Aaron recogió a Valerie y salieron a pasear por la ciudad. La chica eligió este formato para su primera cita. Pronto, las relaciones entre ellos se volvieron cercanas y muy serias. La chica se mudó a su amplio apartamento en el centro de la ciudad. Al principio, estaba asustada y confundida por el hecho de que su pareja fuera tan adinerada. Él tenía su propia agencia de viajes, un coche elegante y un apartamento caro. ¿Y ella? ¿Quién era? Una huérfana de un pueblo. Pero a Aaron no le molestaba nada de esto. La miraba con admiración en los ojos y la colmaba de regalos y cumplidos. La chica vio que su mera presencia lo hacía feliz, y ella se permitió ser feliz sin preocupaciones. Después de un tiempo, Valerie se dio cuenta de que estaba esperando un hijo. Fue inesperado y sucedió demasiado rápido. Aaron estaba genuinamente feliz. Su negocio iba bien, su riqueza crecía y su empresa se expandía. Los niños son felicidad, sonrió el hombre, acariciando suavemente el vientre aún plano de Valerie. Valerie pensó que después de compartir la noticia de su embarazo, Aaron finalmente le propondría matrimonio, pero él no se apresuró a llevarla al registro civil. Cuando ella le preguntó directamente sobre legalizar su relación, Aaron expresó sinceramente sorpresa. ¿Por qué necesitamos todo este alboroto? Bueno, un hijo debería tener una familia completa, una madre y un padre. Oh, a este niño lo reconoceré legalmente, no lo dudes. Considero que el matrimonio es solo una formalidad. Sabes, estuve casado antes y la relación se agrió justo después de casarnos. Hubo muchos problemas con la reexpedición de documentos y así sucesivamente, así que estoy en contra de tales formalidades. Fue su declaración favorita. Esto hirió a Valerie, pero logró aceptar el punto de vista de Aaron. Después de todo, ¿un sello en el pasaporte realmente importaba? Lo más importante era que se amaban. Eva nació a tiempo, lo que convirtió a Valerie en la persona más feliz de la tierra.
La joven madre no podía apartar los ojos de su hija y no podía entender cómo habían sido bendecidos con tal milagro. Aaron no era un padre muy atento. Incluso desde que nació el bebé, se había vuelto de alguna manera distante. Pero Valerie, cegada por la nueva felicidad de la maternidad, no notó. Un día, cuando Eva tenía solo 2 años, Aaron anunció que se iba. «Dejo el apartamento a mi hija. La apoyaré de por vida y mantendré una relación con el niño también, pero ya no puedo vivir contigo. Lo siento, ya no estoy enamorado. Conocí a alguien más. Sucede». Aaron se fue, dejando a Valerie en la confusión. Se sentía como si le hubieran arrancado la mitad del corazón del pecho. Amaba tanto a Aaron y había esperado que todo saliera bien. Pero ahora tenía que adaptarse a una nueva realidad. Primero necesitaba encontrar trabajo. Valerie había dado a luz a su hija justo después de terminar la universidad y no había tenido la oportunidad de encontrar trabajo. Ahora, con una niña pequeña en brazos y sin experiencia laboral, ¿quién la contrataría? Especialmente porque no tenía a nadie que pudiera cuidar de Eva mientras ella trabajaba. Por supuesto, podría enviar a su hija a la guardería, pero Eva a menudo se enfermaba allí, y los empleadores difícilmente apreciarían a una empleada que tomara licencia por enfermedad con frecuencia. La situación parecía desesperada en esa noche de noviembre. Valerie meditaba sobre su futuro, tratando de averiguar cómo podría conseguir trabajo. No tenían suficiente dinero para vivir, y no quería pedirle más a Aaron. Él ya les había dejado un departamento completo y proporcionado dinero para el sustento de su hija. En ese momento, el pug que Aaron le había regalado a Valerie antes del nacimiento de su hija gimoteó, pidiendo salir. ¡Qué mal momento! Oscuro y frío, y charcos por todas partes debido a la reciente lluvia. Pero, ¿qué hacer? El perro no podía esperar. Eva ya dormía en su habitación, solo despertaría por la mañana, así que Valerie podría sacar al perro a pasear. La joven se vistió rápidamente, enganchó la correa al collar del pug y salió a la húmeda noche de noviembre. Desde lejos, Valerie notó a una anciana sentada en sus maletas cerca de la parada del autobús, y no podía creer lo que veían sus ojos. Era una vista extraña. Se acercó, observó detenidamente y se dio cuenta de que la anciana lloraba silenciosamente, sin siquiera notar que su rostro ya estaba mojado por las lágrimas. El corazón de Valerie se apretó de pena por la extraña que obviamente estaba en graves aprietos. «¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda?», preguntó después de escuchar la historia de Helen. Valerie se horrorizó. Había soñado tanto con tener a sus padres cerca que no podía entender cómo Jeremy podría hacerle eso a su madre, a su propia madre, sin dudarlo. Valeria ofreció una sugerencia que salió de su boca antes de que tuviera tiempo de pensarlo. «Ven a mi casa ahora mismo. De lo contrario, te resfriarás. No puedes quedarte afuera». 1 año había pasado desde ese encuentro. Helen se quedó con Valerie en esa fría y oscura noche. Sobre una taza de té caliente, tomaron una decisión que satisfacía a ambas en esta historia inusual. Helen ahora cuidaba de la casa, y estaba feliz de cuidar de Eva, quien consideraba a la anciana su nueva abuela. Valerie fue al trabajo tranquilamente, sabiendo que su pequeña estaba en manos seguras y amorosas. Finalmente, Valerie tenía a alguien que realmente la amaba y se preocupaba por ella. De Helen, recibió el calor maternal que había echado de menos toda su vida. Un día Jeremy apareció de alguna manera, había descubierto dónde vivía su madre. Exigió que Helen regresara a casa, apelando a su sentido de la familia. «Un extraño es más importante para ti que tu propio hijo. A veces sucede», dijo Helen sacudiendo la cabeza. «Ahora lo sé con certeza. A veces los extraños están más cerca que los familiares. Y Valerie y yo ya no somos extraños». Jeremy echó a Débora. Su hijo nunca nació. Débora, estando embarazada, no estaba dispuesta a renunciar a sus malos hábitos y, naturalmente, su cuerpo no pudo soportarlo. Entonces, Jeremy volvió a su madre. Nuevamente, necesitaba su dinero. Pero esta vez, Helen fue firme. Peter tenía razón. Su hijo era un hombre adulto, y ella había hecho más por él de lo que debería. Debía dejar que manejara su vida desde ahora. Después de superarse a sí misma,
Helen finalmente pudo contarle la verdad sobre su hijo a Peter. Inmediatamente se sintió mejor, y Peter finalmente la entendió. Vino a ver a Helen, conoció a Valerie y a Eva, y los cuatro encontraron rápidamente puntos en común. Eva empezó a llamar abuelo a Peter, y él no se opuso. Era obvio que le gustaba. «Invito a los tres a visitarme este verano», dijo Peter antes de irse. «No se aceptará ningún rechazo». No estaba planeado rechazarlo. Helen sonrió. Peter se fue. Valerie y Helen hacían planes para unas maravillosas vacaciones junto al mar. Peter y toda su familia los esperaban. Serían unas vacaciones maravillosas, y quién sabe, tal vez se mudarían a la costa durante las vacaciones. Verían cómo iban las cosas. Valerie intentaría conseguir trabajo, y se tomarían unas vacaciones y se conocerían mejor.